Vamos a iniciar ahora la unidad temática 3, que tiene que ver con la arquitectura medieval en Occidente. De los temas que tienen que ver con esta unidad, empezamos con la arquitectura paleocristiana o cristiana primitiva. Vamos a ver ahora cuáles son los conceptos básicos de este periodo. Hasta ahora hemos visto el Imperio Romano y lo que es importante señalar aquí es que hay una transición entre lo que sería la decadencia del Imperio Romano hacia el cristianismo primitivo, que es el tema que vamos a desarrollar. Entonces vamos a tratar de expresar del mejor modo cómo se ha dado esta transformación. Para el siglo I después de Cristo, el panorama del Imperio Romano todavía seguía siendo el de su máximo esplendor, como habíamos visto en la clase de Roma. Es decir, todo el alrededor del Mediterráneo, incluyendo todo el sur de Europa, el sur incluso de las Islas Británicas, el norte de África y parte del Asia Menor, pertenecía a lo que se conocía entonces como Imperio Romano, alrededor de lo que ellos también nombraban como el Mare Nostrum o el Mediterráneo. Esto es importante señalar porque en este siglo es justamente cuando se da el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo. Es por eso que nosotros empezamos a datar los siglos a partir de este nacimiento con el siglo I después de Cristo. La historia sí empieza a cambiar y empieza también a nacer lo que sería la historia del cristianismo, que es lo que nos vamos a dedicar a ver en este momento, en esta clase en particular. Como decía, en el año 100 se inicia lo que se llamó la decadencia del Imperio Romano. Y durante prácticamente 4 siglos, es decir, del 100 al 500 después de Cristo, se van a suceder en este territorio de lo que es el Imperio Romano un grupo de invasiones de pueblos de distintas procedencias y que en general los romanos han denominado bárbaros, en el sentido de que eran pueblos, para entender de los romanos, no civilizados, es decir, que no participaban de la civis o la vida de la ciudad, que era lo propio del romano. Muchos de estos pueblos venían de la zona de Escandinavia, otros de la zona de Germania y por supuesto también aquí no están todas expresadas esas invasiones, pero también de Oriente. Entre ellos, por ejemplo, los anglos y sajones que venían de la zona de Britania, digamos de las Islas Británicas, los francos que se fueron a instalar finalmente hacia la zona de Francia, los godos que venían del norte y que se ramificaron en ostrogodos, por ejemplo, y visigodos, que son otros pueblos que van a ir luego cursando todo el continente hacia el sur y llegando hasta la península ibérica, es decir, hasta España y también hacia Italia. Los hunos que venían del oriente y los vándalos que venían del norte. Los vándalos también se instalan en Cartago, que va a ser su punto de referencia en el norte de África, y desde allí van a iniciar una fuerte invasión y una fuerte repulsión, digamos, hacia lo que sería el Imperio Romano y específicamente hacia Roma, que era su capital. Entonces, este momento hace que, por supuesto, haya cambios fundamentales en todo lo que fue el Imperio Romano conocido y finalmente para el año 330 se va a fundar una nueva capital, pero ahora en Turquía, en lo que conocemos ahora como Turquía, y que se va a llamar Constantinopla. Eso lo vamos a ir viendo en el decurso de la clase, pero esta fundación de esta ciudad va a consolidar lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente, es decir, va a subsistir un tiempo más el Imperio Romano de Occidente, pero en franca decadencia, y va a empezar a florecer lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Es esto lo que vamos a ir viendo en el decurso de la clase.
Como causas de la decadencia del Imperio Romano, si tuviésemos que expresar por lo menos algún bosquejo de las principales causas, veremos que hay, por un lado, crisis de antiguos valores, es decir, entre ellos los valores de la civis romana y del bienestar que había logrado el imperio en todos estos años de supervivencia. Adriano, uno de sus emperadores, que va a transitar, digamos, del siglo I al II, o sea, el 117 después de Cristo, va a abandonar el modelo de comodidad que, como habíamos visto nosotros en la clase de Roma, tenía la civilización romana, y empieza a abrazar valores que no tenían que ver con lo corporal, con la comodidad, con el bienestar, que era muy propio de lo romano, sino que empieza a privilegiar el alma y las cuestiones más íntimas del ser humano, o sea, algo que no tenía que ver con la razón de ser típica del hombre romano. Por otro lado, empieza a tener el hombre romano cierta conciencia de la destrucción y el horror que implican las guerras. El romano siempre ha sido un hombre aguerrido, listo para la batalla, para defender su imperio y para transitar los territorios y poder abarcar la mayor cantidad de tierra posible a fin de lograrlas para su imperio. Sin embargo, algunas esculturas, algunas pinturas dan muestra ya en esta época de la excesiva conciencia que se va teniendo respecto del dolor que significa la guerra y de la destrucción, cosa que hasta ese momento no había sido del todo consciente y muy por el contrario se trataba de revalorizar la idea de la guerra y de la batalla. También muchos romanos y romanos importantes, como los propios emperadores, sentían atracción por ciertas deidades orientales y sus creencias, que en general eran menos triviales que las romanas, es decir, más profundas, más centrados sobre lo humano, sobre el espíritu y sobre lo íntimo. Entre estas deidades orientales y estas creencias orientales empiezan a influir muy fuertemente el mitraísmo, que era el culto de Mitra, que tiene también mucha consonancia con las creencias cristianas, y el cristianismo. Recuerden ustedes que ya estamos en el año 140 después de Cristo, es decir, ya estamos transitando todo el siglo, pasando ya el siglo I, estamos transitando el siglo II, es decir, Cristo ya había nacido. Recuerden ustedes que Cristo muere a los 33 años, es decir, en el año 33 justamente después de Cristo, y a partir de allí sus discípulos y la gente que creía en sus enseñanzas empezaron a dispersar la religión cristiana a través de todo lo que sería el Mediterráneo, pero especialmente el Oriente en principio, ¿no? el Asia Menor, la zona de Israel, de Siria, y de allí, por supuesto, transitando a través del Mediterráneo, todo lo que sería el sur del imperio, que empezaba a tener fuerte influencia de esta creencia que se hacía llamar cristianismo. Por supuesto, al principio los cristianos fueron perseguidos por todo el Imperio Romano, que entendía que Cristo vendría a ser como una especie de enemigo al cual hay que eliminar, y por tanto el cristianismo mucho tiempo va a permanecer en el anonimato y en la clandestinidad. Decía entonces que a pesar de todo esto ejercen una influencia importante estas religiones monoteístas que tenían fe en el espíritu y en la salvación del alma en otra vida, es decir, creencias que en absoluto se condecían con lo que eran las creencias hasta ese momento del hombre romano. Por otra parte, también las causas de la decadencia del Imperio Romano tienen que ver con la crisis de poder del propio imperio, no solamente con lo que habíamos dicho antes, que era un cambio de cosmovisión respecto de en qué creían o qué cosas empezaban a ser más importantes. En cuanto a la crisis de poder, en principio tenemos un imperio enormemente extenso y por supuesto cuando hay mayor cantidad de territorio es más difícil defenderlo y poder estar allí en las fronteras
tratando de evitar cualquier tipo de invasión, es decir, se hace más inmanejable el extenso territorio. Por otra parte, también luchas intestinas entre los propios romanos, ejércitos romanos que se amotinan contra ciertos gobernadores porque son unipersonales, por ejemplo, como el caso de los emperadores, y muchas veces tiranos. Por otro lado, la población que ellos llamaban bárbaros, es decir, los que finalmente inician las invasiones, los no civilizados para los romanos, en general eran pueblos que buscaban nuevos territorios porque eran nómades y necesitaban finalmente tener un territorio menos inhóspito que aquel de donde venían. La mayoría de ellos eran tribus que venían del norte, donde incluso hacía más frío y las condiciones de habitabilidad eran mucho peores. Entonces buscaban territorios más benignos donde establecerse, porque evidentemente su población empezaba a ser bastante mayor y este aumento demográfico implicaba que necesitaban más cantidad de alimentos para subsistir. Y por otra parte también se sentían atraídos por las riquezas y por la cómoda vida del mundo romano, que a todas luces era una tentación muy importante. Para el siglo I después de Cristo, los bárbaros están atrincherados en las fronteras del imperio y van a permanecer así, pujando, digamos, por romper las limes, como decían ellos, o las fronteras o límites, especialmente en la zona norte, digamos, en el límite de Francia respecto a lo que sería el centro Europa. En ese sector se van a atrincherar los bárbaros y van a ejercer una presión muy importante durante mucho tiempo, que de alguna manera Roma va a contener. Estas invasiones se fortalecen finalmente en el siglo III después de Cristo. Es el momento en que Diocleciano, uno de sus emperadores de la última etapa, arma lo que sería o lo que se va a llamar la tetrarquía, que es un gobierno de 4 emperadores, justamente con la idea de dispersar estos emperadores hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, de modo que se resguarden los confines del imperio. Pero por otra parte, esta división, digamos, en emperadores también crea ciertos problemas internos, sobre todo de tipo administrativos y de poder. Finalmente, los bárbaros van a vencer estas barreras y estos límites, tanto físicos como administrativos, impuestos por el imperio, y van a llegar hacia Roma, causando, por supuesto, la destrucción de la mayoría de las ciudades o incluso en muchos casos la ocupación de estas ciudades. El imperio se va a ir achicando, el imperio romano, hasta sus límites más cercanos al Mediterráneo, y por otra parte se va a dar lo que al inicio les había comentado, que es el traslado de la capital a Bizancio o Constantinopla en la actual Turquía, y con esto se va a dar el inicio formalmente a lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente. Mucho tiempo va a permanecer siendo Milán y luego Roma la capital de lo que queda del Imperio Romano de Occidente, y durante un tiempo prudencial bastante importante también Ravenna en un sector de Italia también va a ser en algún momento la capital del imperio que ha quedado en Occidente. Bien, como decíamos, el culto cristiano va a influenciar básicamente primero a toda la zona del Asia Menor, especialmente a la zona de Siria, ¿no es cierto? Y de Palestina, que es la zona cercana a lo que sería el lugar donde vivió Jesús, donde nació Jesús y donde estuvieron sus discípulos en el primer tiempo. Por supuesto que esta religión, como les decía también, se va a ir propagando a lo largo de todo el Mediterráneo y de la Europa del sur, digamos. Pero en principio, durante los primeros siglos, durante el siglo III, por ejemplo, va a ser un momento donde la religión se va a extender y en territorios que todavía eran gobernados por el Imperio Romano, y como tal, como imperio, perseguía a los cristianos, a estos primitivos cristianos que intentaban seguir de igual manera con el ejercicio de su religión.
y los ritos que les había dejado en enseñanza Cristo. Entre ellos, la idea de la celebración de lo que llamamos ahora la misa, ¿no? A partir de la última cena, y todo lo que revelaban las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces, para seguir con estos ritos propios del cristiano, en general se albergaban en lugares donde no podían ser encontrados. Por ejemplo, algunas casas que estaban ocluidas, que eran muy interiores, en general tenían partidos muy hacia adentro, o sea, hacia un patio interno, como era también la casa romana que hemos visto nosotros durante la clase de Roma. Prácticamente el partido, con sus más y sus menos, más o menos era igual, y en general eran habitaciones alrededor de un patio. Aquí tenemos el ejemplo de la Domus Ecclesiae en Dura Europas, que es una región de Siria, y que se ha datado más o menos en el año 231 después de Cristo, es decir, en el siglo III. Se dice que esta es una de las primitivas, de las primeras iglesias, en el sentido que es una casa que ha sido transformada, incluso se ha buscado a través de hallazgos arqueológicos cómo se ha transformado la casa primitiva para configurar lo que podría ser un centro de reunión cristiano o podríamos decir una especie de iglesia primitiva. Y aquí tenemos entonces la planta a la derecha en la parte superior, en la parte inferior hacia la izquierda vemos que giran las habitaciones hacia un patio, hay dos habitaciones que se unieron y formaron el salón para la Eucaristía, que es el lugar más grande donde podían estar hasta 50 personas reunidas. Y después tenían un sector que era el baptisterio o el lugar donde se realizaba el bautismo, que por supuesto, según las enseñanzas, tanto judías como luego ratificadas por el cristianismo, implicaba la manera de conversión de cualquier persona que quisiese participar de la religión cristiana al cristianismo. Entonces esa sala de bautismo es lo que vemos allí indicado como baptisterio cerca de la entrada y que tiene una pequeña hornacina, podemos ver más o menos cómo estaba decorada en la imagen de la derecha en la parte inferior, con incluso unas pinturas que tenían que ver con ciertos episodios que contaban los apóstoles, tenían que ver con la vida de Jesús, con el bautismo incluso de Jesús en el río Jordán por parte de San Juan del Bautista y una serie de imágenes que tenían que ver con la vida y la muerte de Jesús. Entonces esto podríamos considerar que es una de las primeras, de los primeros antecedentes que tiene la iglesia cristiana primitiva. Algunos autores señalan que también durante la persecución romana a los primitivos cristianos, algunos de los ritos religiosos también se daban siempre en la clandestinidad y para huir de las tropas romanas, se daban en las catacumbas, que eran tumbas subterráneas que por lo general, si bien se realizaban durante el Imperio Romano, muchas eran justamente para los cristianos. En general el romano, en cuanto a su rito, lo que hacía era cremar los cuerpos y para el cristiano, por sus creencias, se dice que Jesús decía de que la resurrección iba a ser de cuerpo y alma, es decir, tenían que resguardarse los cuerpos y por tanto no debían cremarse. Entonces la mayoría de las veces se los enterraba. Primero empezaron a enterrarlos juntos con los cementerios romanos paganos, pero luego también empezaron a hacer este tipo de excavaciones subterráneas y dejar allí los cuerpos. Hay autores que dicen que en estos lugares también se realizaban ritos. Hay algunas divergencias en este sentido porque hay autores que dicen que eran demasiado angostos estos lugares como para realmente realizar un rito parecido al de una misa, ¿no? Como habíamos visto en la primera vivienda en Siria.
Sin embargo, sí se han encontrado catacumbas que tienen algunas inscripciones y dibujos que nuevamente vuelven a aludir a la vida de Cristo, con simbologías que en ese momento tenían que ver con los cristianos, pero casi les diría a manera de código, de manera que no todo el mundo pudiese entender que tenía que ver con lo cristiano, justamente por ser una religión prohibida, como por ejemplo los peces, o las espigas de trigo, o las palomas, o sea, cosas que aparentemente para cualquiera que no supiese de los símbolos cristianos no le significaba nada, pero que de alguna manera de ese modo se identificaban unos con otros. Como decíamos, el Imperio Romano sufrió entonces esta división administrativa, iniciada con la tetrarquía, es decir, con el gobierno de estos 4 emperadores, que instituye Diocleciano en el 284, y justamente estos emperadores van a ser el propio Diocleciano, Galerio, Maximiano y Constancio Cloro. Pero una vez que abdica Diocleciano, se crean una serie de contiendas internas entre los emperadores y finalmente son 2 los emperadores que dividieron las regiones del imperio en ese momento. Uno va a ser Constantino, que es justamente hijo de Constancio Cloro, o sea, uno de los 4 emperadores anteriores, que va a situarse al norte, y Magencio al sur. Y en algún momento ambos emperadores también van a batirse, digamos, en una batalla, y va a vencer Constantino en el 312. Es decir, que finalmente, luego de la tetrarquía, luego de la división en 2 del imperio, va a ser Constantino el que va a erigirse como nuevo gobernante y único emperador de todo el imperio hasta ese momento conocido, que era lo que conocíamos nosotros como Imperio Romano de Occidente, ¿no? Esa batalla se va a librar en el 312 y va a vencer entonces Constantino. Hay que hacer la acotación de que su madre, que se llamaba Helena, simpatizaba con la nueva religión de Oriente, que por lo demás no era la única que simpatizaba con las religiones de Oriente, porque como veníamos diciendo, muchos romanos empezaban a sentirse tentados por estas religiones que hablaban de la paz, de el espíritu, de cuestiones de la resurrección de la vida eterna, de la eternidad de las almas. Entonces, este tipo de religión empezaba a horadar, digamos, en el espíritu combativo que tenían los romanos. Y Helena fue una de estas personas también que simpatizaban con estas religiones, especialmente con la cristiana, que todavía en ese entonces era clandestina, y va a ejercer una influencia importante en su hijo Constantino. Cuando Constantino vence a Magencio en la batalla del puente Mulvio, va a fundamentar esa victoria en la fuerza de su nuevo credo, porque Constantino finalmente, gracias a su madre, se hace cristiano, abraza el cristianismo y considera este triunfo sobre Magencio el triunfo del cristianismo. Y por lo tanto declara en ese momento, en el 303, la libertad de culto con el edicto de Milán. Entonces, a partir de este edicto, ya el cristianismo no debe ser clandestino, sino que puede ejercerse libremente como culto religioso. Constantino también, unos años más tarde, para el 330, va a trasladarse con su corte a Bizancio, que es una región de Turquía, donde está donde esta ciudad que se llama Bizancio va a cambiar de nombre y la va a nombrar Constantino como ciudad de Constantino o Constantinopla. Y por supuesto va a hacer una serie de obras arquitectónicas y de infraestructura que le van a dar un esplendor nunca antes logrado por una ciudad de Oriente. Bien, este mapa es para ver un poco lo que sería el Imperio Romano, la puja que hacen los bárbaros en la zona
de Alemania, ¿no es cierto?, que se llamaba la Magna Germania, que van allí a estar una serie de grupos bárbaros pujando a las fronteras del imperio, y donde está Constantinopla, ¿no?, en la zona bien oriental de lo que sería el Imperio Romano, y donde se va a fundar la capital de lo que se va a llamar luego el Imperio Romano de Oriente. Constantino va a apoyar entonces la dispersión, digamos, del cristianismo en todo el territorio del imperio, y va a promover también la construcción de iglesias que obviamente ya no van a ser clandestinas, sino que van a ser para grandes multitudes en general, porque el cristianismo empieza a tener cada vez más adeptos y empiezan a ser muchas personas las que se suman a los grupos que siguen esta nueva religión. En cuanto a los lugares para hacer las iglesias, que se van a llamar las primeras iglesias constantinianas, justamente porque son promovidas por Constantino, los lugares, decía, en general estaba como entendido de que los lugares eran los lugares sacros, los lugares sagrados, los que habían sido de alguna manera monumentos cristianos porque marcaban acontecimientos terrenos de la vida de Cristo, como el nacimiento o la muerte, o también donde habían sido martirizados algunos apóstoles o algunos discípulos, o si no, simplemente personas que habían seguido la religión cristiana en épocas en que los cristianos eran perseguidos, martirizados y luego muertos por la religión. Eso era en cuanto a los lugares, o sea que de alguna manera eso ya estaba un poco establecido por la propia historia cristiana. Y en cuanto a la forma, no había sido prescrita por la fe, nadie sabía exactamente qué forma debía tener una iglesia cristiana. Sí se tenía simplemente por uso y costumbre el antecedente de haber usado algunas casas, como habíamos visto hoy en Siria, o haber usado en algún momento las catacumbas, pero en cuanto a saber qué forma específica iban a tener, solamente tenían un rito a seguir, que era básicamente el rito de la misa y de la transustanciación del vino y el pan en la sangre y en el cuerpo de Cristo, que era el sacramento más importante, aparte del bautismo, para la religión cristiana. Entonces, esta ausencia de forma, digamos, en cuanto a las prescripciones de la fe, dio lugar a cierta innovación a partir de dos tipos constructivos que ya existían en los antecedentes del Imperio Romano. Por un lado, las basílicas, ustedes si recuerdan, hemos visto por lo menos la Basílica Ulpia en el Foro de Trajano, eran edificios civiles de las ciudades romanas de planta rectangular, con sentido longitudinal y con cubierta a dos aguas con estructura de madera. Tenían la particularidad que estos lugares eran recintos en general bastante importantes en cuanto a sus dimensiones y también bastante austeros. Y por otra parte, otro antecedente eran en cuanto a edificios también importantes, los caldariums, por ejemplo, de las termas romanas, o los mausoleos romanos, es decir, lugares que habían sido tumbas de algunos de los considerados próceres romanos, como podrían ser algunos emperadores, por ejemplo. De hecho, el propio Panteón, por ejemplo, que ustedes conocen, es un mausoleo romano. Es decir, o partes de termas o tumbas. Estos edificios en general eran circulares en cuanto a su planta u octogonales, pero siempre con forma centralizada y con cubiertas con cúpulas de media naranja o cabriadas de manera o situadas de manera cónica o con forma cónica, si es que tenían, por ejemplo, cabriadas de madera. Es decir, estos eran un poco los antecedentes en cuanto a edificios importantes del Imperio Romano y que podían tomarse de algún modo como algún antecedente para pensar una nueva forma para la iglesia cristiana primitiva. Entonces, en principio, podríamos tener antecedentes en Roma
para los edificios paleocristianos, que eran espacios longitudinales como la basílica. Tenemos por un lado la Basílica Ulpia del Foro de Trajano, hecha en el 107 al 112 después de Cristo, que es esta que vemos aquí a la derecha, tomada del foro, recuerdan ustedes, lo han visto en la clase de Roma, y que en general estas eran bastante importantes en dimensiones, tenían dos ábsides, ¿se acuerdan ustedes? Que eran donde estaban los tribunos, digamos, o quienes juzgaban cuestiones, litigios o pleitos a nivel judicial, y en esos ábsides se sentaban los jueces. También se hacían transacciones mercantiles. Y también tenemos la Basílica de Magencio, que es un poco posterior, del 308 al 312, que es menor en dimensión, que ya tiene en este caso un pequeño nártex o un pequeño espacio de transición hacia uno de los lados y solamente un solo ábside. La Basílica de Magencio es distinta en cuanto a su construcción, es de las últimas que se construye durante el Imperio Romano todavía, y que en este caso no tiene cubierta con estructura de madera, sino que la cubierta es con un sistema de bóvedas de arista, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver allí en proyección en la zona central. Eso es también una de las tantas basílicas que podrían haberse tomado como antecedente, de las tantas que hay, ¿no es cierto?, en el imperio. Esto va a dar por origen un tipo de iglesia bastante prototípica o tipológica que se va a ir repitiendo en toda la zona de influencia cristiana, que es la iglesia, la basílica cristiana primitiva o paleocristiana, que es eso lo que en definitiva quiere decir paleocristiano, quiere decir el primer cristianismo, ¿no es cierto?, o el cristianismo primitivo, y que en general son las que más se van a usar. Ahora después veremos un poquito cuáles son las transformaciones que se le van a hacer a la antigua basílica romana para configurar lo que serían las iglesias paleocristianas. Aquí tenemos dos, por lo menos, que son de las más importantes, en el sentido que son las primeras. Una a la derecha es la primitiva Basílica de San Pedro en Roma, del 326 después de Cristo, que la manda a hacer también Constantino, sobre lo que se entendía que era la tumba de San Pedro, es decir, donde había sido martirizado y se había matado a San Pedro, que ustedes saben que se consideraba el padre de la iglesia, ¿no es cierto?, el primer sacerdote, el primer papa. Y luego la Basílica de San Juan de Letrán, que también la manda a hacer Constantino en un territorio que era incluso de su propiedad y que por supuesto después va a terminar teniendo modificaciones posteriores que la van a modificar bastante, pero esta es la planta de la primitiva iglesia de San Juan de Letrán. Una cosa que quería decirles de la iglesia de San Pedro es que luego sobre las ruinas de esta primitiva basílica se va a construir la gran iglesia de San Pedro, que es la que nosotros conocemos como San Pedro Vaticano, ¿no es cierto?, que va a ser hecha ya durante el Renacimiento, la última parte del Renacimiento. Y de esta iglesia, por supuesto, ya no queda nada. En cuanto a este antecedente de la basílica romana para las nuevas basílicas cristianas primitivas, los cambios que se van a hacer básicamente va a transformarse dándole otra dirección a la planta. La planta va a ser la misma, pero en vez de ingresarse por la zona más larga en el sentido transversal, como vemos en la imagen superior derecha, se va a ingresar, allí ven ustedes el recorrido, se va a ingresar por uno de los que serían los laterales, digamos, que se va a transformar en el frente, y se va a tomar un solo ábside como el ábside importante, digamos, donde se va a realizar el rito importante de la misa. Y el otro ábside que tenía la antigua basílica romana se va a anular directamente. Por otra parte, en la mayoría de las basílicas se va a hacer también un gran patio previo a la basílica, que es lo que se va a llamar atrio y que va a servir para contener a las personas que todavía no han sido bautizadas, se catequizaban en ese lugar y se las bautizaba para que luego pudiesen participar de la misa dentro de la iglesia. Pero básicamente estas son las
modificaciones o los cambios que se le hacen a la Basílica Romana para formar lo que va a ser tipológicamente la Basílica Cristiana primitiva. Otros antecedentes que se van a tomar de la antigua Roma o de la Roma imperial para algunas basílicas también cristianas, pero con la particularidad que son de planta centralizada, van a ser, por un lado, algunos templos dedicados a dioses, como puede ser el templo de Minerva Médica del 260, que es un templo romano, que tiene una planta circular con una serie de ábsides a los lados, en forma radial, y que va a tener un acceso con escalera en la zona frontal, como todo edificio romano. Y por otro lado, el caldarium, por ejemplo, de las termas de Caracalla y en general de todas las termas que siempre tienen planta centralizada, que es un gran cilindro murario, ¿no es cierto?, como si fuese el panteón, al cual se socava mediante nichos en forma radial también. Estos dos antecedentes, entre otros tantos que tienen la propia arquitectura antigua romana, imperial, va a dar lugar a algunos edificios ya cristianos que se van a entender como dentro de una planta centralizada. Por ejemplo, tenemos aquí dos simplemente para verlo a modo de indicación. Tenemos el de Santa Constanza, el que está a la izquierda, que va a ser un pequeño mausoleo que va a ser la propia hija de Constantino, que va a ser Santa Constanza, para después de su muerte, que justamente la tumba de ella se va a localizar en el nicho que da en dirección al eje desde el ingreso, que es ese nártex que tiene esta forma particular circular a los lados, digamos hacia la derecha de la imagen que tenemos nosotros en la imagen izquierda. La particularidad que tiene es que no es solo el muro circular el que va a contener la cúpula, sino que en realidad la cúpula se va a sostener por una sucesión de columnas que forman un anillo virtual en la zona central o en el espacio central de todo ese tambor importante que constituye el mausoleo. Entonces, sobre ese par de columnas que gira, digamos, de a pares a lo largo del centro del espacio, se va a erigir la cúpula, que es lo que vemos allí en corte. Es una cúpula de ladrillo hecha en general con la misma tecnología que se trabajaba en los edificios romanos. Por otra parte tenemos otro mausoleo, que en este caso va a ser un batisterio. Este batisterio va a tener también forma centralizada, pero más bien va a ser, en vez de un círculo completo, va a ser un octógono, que de algún modo también se lo entiende simbólicamente en el sentido de que, según el Nuevo Testamento, el número 8 tiene que ver con las resurrecciones de las que se habla junto con la resurrección de los muertos, ¿no es cierto?, con la resurrección de los santos, de todos los que han muerto en la llamada del Señor, y que tiene que ver con 8 resurrecciones que son mencionadas en el Evangelio. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ver que la figura del octógono va a aparecer en muchas ocasiones plasmada en las plantas de algunos edificios cristianos. Por otra parte, la diferencia es que en este caso sí el esfuerzo de apoyo va a darse a lo largo de todo el muro que gira, ¿no es cierto?, en este tambor octogonal, y por otra parte también esa descarga de esfuerzo se va a dar a partir de pequeñas absidiolas que se van a ir empujando hacia afuera, que es lo que ustedes ven como si fuesen unos ábsides haciendo cruz, digamos, de manera radial con respecto al centro, y que si miran en el corte lo pueden ver como esas pequeñas absidiolas que surgen, digamos, en la parte más baja del batisterio. Por otra parte, el batisterio
en vez de adoptar una cúpula, se techa con un sistema de estructura de madera que va configurando una forma cónica y luego se va a techar finalmente o se va a cubrir con tejas. O sea, estas son formas más bien atípicas, pero que también pueden darse de iglesias cristianas primitivas y que por lo normal no son iglesias donde va a haber mucha gente o mucha multitud de personas para realizar el rito de la Santa Misa, sino que va a conmemorar algún acontecimiento en particular, como puede ser la muerte de una santa, en el caso de Santa Constanza, o el bautismo, como el caso del batisterio, que se encuentra a la derecha. Estos antecedentes de la arquitectura imperial romana que se toman para las nuevas iglesias cristianas hacen que nosotros podamos hacer una especie de clasificación de tipologías o de fórmulas tipológicas que se van a dar en las iglesias constantinianas, que son las primeras, las hechas por Constantino. Por un lado, como decíamos al principio, las más típicas, que son las longitudinales, van a ser las iglesias de multitudes, porque justamente lo que se pretende es albergar a gran cantidad de personas para realizar el rito de la Santa Misa, ¿no es cierto? Que básicamente es la ofrenda, ¿no es cierto?, del pan y el vino para llegar a la transustanciación de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y ese rito se va a dar justamente en la zona del altar que va a estar respaldada por el ábside. Entonces, si ustedes miran en la parte superior de esta placa, van a ver en rojo lo que sería el ábside, en amarillo el centro ritual donde se da la misa, que es la mesa del altar, que es donde se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y un recorrido que va a ser el recorrido de los fieles en su ofrenda del pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es importante el recorrido de los fieles, entendido también como recorrido o como camino a la salvación, para llegar a esa zona más importante, que es la zona del altar, y que se encuentra resguardada por el ábside. En ese sentido vamos a ver que esa planta con ese punto focal del ábside y con esa direccional tan importante, lo que arma una planta longitudinal, van a estar, por ejemplo, la primitiva iglesia de San Juan de Letrán, como vimos hoy, que está en Roma, del 324, que es la que está más arriba en la parte derecha. Va a estar San Pedro, que como les decía, resguarda el lugar donde se martirizó a Pedro, que es la antigua San Pedro de Roma, del 326. Y también va a estar San Pablo Extramuros, que está en una zona justamente fuera de la primitiva muralla romana, por eso se llama Extramuros, y que alberga los restos del apóstol Pablo, y que tiene que ver con el lugar justamente donde también se lo martirizó a Pablo en su momento, y que se construye en el 386 después de Cristo. En la parte de abajo van a ver esta otra fórmula que se va a llamar de circunstancia. Es decir, ¿por qué? Porque ya no importan las multitudes que se tienen que albergar, sino más bien una circunstancia en particular que se quiere destacar y que como tal debe ser centralizada. En general, estos acontecimientos tienen que ver con lugares de martirio, a veces se la llama también martirias, o tumbas, ¿no es cierto? Por eso van a ser mausoleos. Como les pusimos acá en la imagen de la izquierda, de la parte baja, esquemáticamente, esto pretende ser un esquema de un corte. Acá lo que importa es centralizar el espacio en un punto. Se coloca un espacio baldaquino, que sería un espacio que tiene un pequeño techo y 4 patas, que es eso violeta que ven ustedes allí, que alberga los restos del mártir o de la santa, o el lugar donde se entiende que allí fue martirizado alguno de los santos o apóstoles, y que se tiene que resguardar. Y sobre ese baldaquino que señala el lugar exacto o la circunstancia exacta de esta situación, se coloca una cúpula de manera que se centralice el espacio en ese acontecimiento, en esa circunstancia particular. Y por lo tanto, esta atención, digamos, hacia un punto focal va a dar por configuración formal
lo que se llama un espacio centralizado, que va a materializarse a veces con una planta circular o a veces con una planta, por ejemplo, poligonal u octogonal, como habíamos dicho en el baptisterio de los ortodoxos. En este caso pusimos Santa Constanza, que habíamos visto antes, en la parte hacia el medio, en la parte superior, y el baptisterio de los ortodoxos, que también lo habíamos visto en Ravenna, en la parte inferior, que era el octógono del que habíamos hablado. Y después hay formas que de alguna manera aunan un poco la idea de la circunstancia o del punto focal y al mismo tiempo tienen un lugar que necesita, que es para albergar a multitudes, ¿no? Y que en general se fue construyendo después. En este caso tenemos hacia arriba a la derecha la Basílica de la Natividad en Belén, que se supone que es el lugar donde estaba la gruta donde nació Cristo, que se construye en el 326 después de Cristo. Allí ven ustedes un octógono que es lo que alberga la gruta en sí del nacimiento de Cristo, pero evidentemente fue necesario hacer también una iglesia tipo basilical longitudinal para las multitudes que se acercaban a venerar el lugar donde había nacido Cristo. Una cosa similar pasa con la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén del año 326 después de Cristo, que alberga también el lugar donde se crucificó a Cristo, en primer lugar, que es una de las piedras que se dicen que es del Gólgota, que es el lugar donde se crucificó a Jesucristo, pero lo que está en el círculo, que es lo más importante, es lo que se considera que es el sepulcro de Cristo. Entonces hay unas losas de mármol que están enterradas y que se supone que eran el lugar donde había sido sepultado Jesucristo. Como ven, también fue necesario hacer todo un resguardo, digamos, de una especie de gran basílica que albergue también ese espacio centralizado, con lo cual habría una especie de mixtura, digamos, entre una iglesia de circunstancia y una de multitudes, ¿sí? Pero siempre surgidas, en este caso, a partir de una circunstancia particular, como puede ser el nacimiento o la muerte de Cristo. Hemos hecho nosotros una diferenciación entre las dos tipologías, la de multitudes y la de circunstancias, porque realmente la iglesia cristiana primitiva fue muy prolífica en cuanto a formas de cómo se fue constituyendo a lo largo, por un lado, del imperio, a lo largo del Asia Menor y a través del tiempo. Sin embargo, la tipología que se considera como más importante y más representativa del cristianismo primitivo es lo que nombrábamos nosotros como tipología longitudinal de multitudes. Y es por eso que nos vamos a dedicar básicamente a esa tipología. Bueno, esto es para que vean un poco más en detalle lo que era la antigua iglesia de San Pedro, donde ahora siguen estando los restos de San Pedro, que es debajo del baldaquino de la iglesia de Vaticano San Pedro, la actual, coincide, digamos, con la zona del antiguo ábside, que es este ábside que vemos aquí, que es el ábside de la basílica. Fíjense cómo también aquí se contaba con un atrio o un patio anterior que servía para tener a la gente que todavía no había sido bautizada y que en este lugar aprendía o se le enseñaban todo lo que tenía que ver con la vida de Cristo y con los ritos propios del cristianismo y también, por supuesto, todas las obligaciones que debía cumplir el cristiano para considerarse cristiano. Una vez que se había catequizado, podía bautizarse y así podía ingresar a participar de la iglesia. Bueno, acá tienen ustedes a San Pablo Extramuros, que si bien ha tenido algunas modificaciones, el interior, excepto el techo, ustedes pueden ver que es un artesonado posterior, pero las pinturas de los laterales y en general el sistema de columnas con arco, el gran arco triunfal que se ve hacia el final en la imagen de arriba, que es donde está el Cristo Pantocrátor, el Cristo Creador, que lo vamos a ver un poquito más en detalle luego. Todo esto es original y estas pinturas de todos los santos
y ángeles rodeando a Cristo en ese arco triunfal también son originales. En esta iglesia sí lo que ha sufrido bastantes cambios es la fachada. Actualmente tiene una fachada neoclásica, por eso si ahora ustedes ven alguna imagen actual, no tengan en cuenta lo que se considera como fachada porque eso es posterior. Pero esta planta, así como se la mostramos ahora, incluso poseía en principio ese brazo transversal antes del ábside, que es una especie de transepto muy primitivo al que se llama bema. En este caso de San Pablo se había hecho con un doble brazo, es decir, en vez de tener un solo brazo, el brazo se había dividido en dos y configuraban como dos alas de las dimensiones similares a las de las naves laterales. Eso lo vamos a ir viendo en detalle un poquito más adelante. Bueno, la tipología que es menos representativa, pero que de todas maneras es importante que la tengan en cuenta, es la tipología central o circunstancia. Y vamos a ver, simplemente para que tengan en cuenta algunos detalles más de las mismas iglesias que hemos visto antes. Bueno, como habíamos visto, esta es la iglesia del Santo Sepulcro. El sepulcro en sí va a estar en una zona resguardada por un baldaquino, que es este edículo que aparece, si ustedes miran un poquito la perspectiva, el corte perspectivado que tiene en la parte superior, van a ver un pequeño espacio techado, pequeño, que dice allí edículo. Eso es un espacio baldaquino que es, digamos, lo que resguarda la reliquia concretamente dicha, que es en este caso el sepulcro de Cristo. Y alrededor se configura un sistema de cúpulas, que en este caso también, como en Santa Constanza, tiene una sucesión de columnas, todas alrededor, y luego recién aparece el muro, ¿no es cierto?, configurando el círculo. Como ven también y ven en los cortes, fue necesario armar todo un sistema de, por un lado, de límite de este espacio de circunstancia, que va a configurar todo el alrededor, digamos, y que va a resguardar el espacio principal, e incluso se va a configurar una pequeña basílica al estilo de las basílicas longitudinales que acostumbramos a ver. Esta es Santa Constanza, que también es una iglesia de circunstancia, en este caso es solo centralizada, es decir, no tuvo necesidad de hacerse una basílica longitudinal, en este caso, sino que quedó simplemente la basílica centralizada. Y como les decía, es para resguardar la tumba de Constanza, que era la hija de Constantino, y cuyo nicho, digamos, de la tumba va a estar justamente bien situada en dirección al acceso. Si ustedes ven la planta, accedemos por la parte de abajo, bueno, y armamos un eje, ¿no es cierto?, de simetría. Enfrente, exactamente en el nicho de enfrente, como si fuese el panteón, digamos, estaría la tumba de Constanza. Por otra parte, vemos que aquí también, como en el caso del Santo Sepulcro, hay una sucesión de columnas que son las que sostienen finalmente, por un lado, un grupo de ventanas que hacen entrar luz, ¿no es cierto?, desde el exterior, y luego finalmente la cúpula. Eso lo pueden ver en la imagen de arriba, donde se ve un poquito mejor la entrada de luz y un poquito el interior, para que vean también esta sensación de espacio más espiritualizado y más diáfano que da el ingreso de luz, la idea de un límite no concreto sino virtual, en el caso de las columnas, que son como una especie de cortina de columnas que centralizan el espacio pero no terminan de cerrarlo, ¿cierto? Eso es muy propio también de los espacios cristianos, ¿no? Esa especie de espacio diáfano, espacio que se puede traspasar con la mirada y que le da una suerte de halo espiritualizado. El caso del batisterio de los ortodoxos en Ravenna, que lo vimos, decíamos que es un octógono, y en este caso la cúpula va a levantarse sobre el propio octógono. Siempre el octógono va a armar una especie de tambor que también va a estar perforado por ventanas, porque la luz en este sentido da este halo de espiritualidad
y de diafaneidad que decíamos tienen los espacios cristianos. Aquí no hay columnas, sino que directamente la cúpula apoya sobre el tambor y el tambor sobre el muro circular. Pero sí hay una serie de nichos que con también una serie de exedras van expulsando el espacio hacia el exterior, ¿sí? Que son esas exedras que ven en corte ustedes en la parte más baja del edificio. Esto tiene una pseudo cúpula, ¿no es cierto? Porque es aparentemente una cúpula, pero es una cúpula armada como si fuese una cáscara, porque en realidad el techo de este edificio es todo con un sistema de estructura de madera y luego con tejas al final. Otra cosa que contribuye a esta definición del espacio espiritualizado son las imágenes, todas aludiendo a la vida de Cristo y sobre todo al bautismo de Cristo, porque en este caso se trata de un baptisterio, y que en general no solamente son pinturas murarias, sino también en muchos casos, como en este, se ha trabajado con mosaicos. El mosaico, además, junto con la luz, da un brillo especial al ambiente, lo que contribuye a hacer más espiritualizado el espacio interior. Habiendo visto las tipologías, en general longitudinal y central, vamos a volver a la tipología longitudinal en Occidente, que es la que va a prevalecer en realidad en la zona occidental del imperio, que por supuesto va a pervivir, aunque sea por supuesto dentro de una imagen aún de decadencia de lo que queda de lo que fue el gran imperio romano. Entonces vamos a ver un poquito en detalle esta tipología longitudinal. Vamos a empezar a dividir un poco el análisis de esta tipología longitudinal. En este caso vamos a tomarlo casi tipológicamente, digamos, ¿no? O sea, como qué es lo que típicamente tienen estas tipologías de basílica primitiva en sentido longitudinal. Vamos a dividir, decía, por aspectos. Vamos a ver primero los aspectos funcionales, es decir, utilitariamente, qué se hace en cada uno de los espacios que constituyen esta tipología. Y para empezar tenemos el atrio, que es la zona anterior, ¿no es cierto?, de esa especie de gran patio con pórticos de columnas, que está al aire libre, que tiene una fuente en el medio y que sirve para el bautismo. Para catequizar, por un lado, como habíamos dicho, para enseñar la vida de Cristo, y una vez que se catequiza, la gente se bautiza. Se decía que todos los que no estaban bautizados y todavía no conocían la palabra de Cristo eran los energúmenos, mientras que los catecúmenos eran aquellos que ya estaban catequizados, por lo tanto podían ser bautizados y podían participar del rito de la iglesia, de la misa, perdón, dentro de la iglesia. Una vez que se penetra el nártex, que es el ala del atrio que se va a pegar al cuerpo de la iglesia, que va a quedar incluso como un espacio de transición luego, cuando desaparezca el atrio, ese nártex va a ser esa especie de espacio intermedio que va a dar lugar a la entrada finalmente a la iglesia, donde tenemos una nave central que va a coincidir con el eje de simetría, que va a ser más amplia incluso y que va a dirigir mi mirada y mis pasos en ese recorrido hacia la salvación, ese recorrido procesional para llegar al altar. Y el altar es lo que va a estar inmediatamente anterior al ábside, va a estar cobijado de alguna manera por el ábside y por la absidiola o la esfera de cuartos, digamos, que va a cerrar el ábside. Por otro lado, tenemos a los lados, en general se usaban dos naves laterales a los lados del eje, o podría existir también una sola nave lateral. Lo normal es que hubiese 5 naves en total, o sea, 2 naves laterales a los costados. Luego, un espacio intermedio entre el ábside y la zona donde estaban los fieles, que es una especie de primitivo transepto que todavía no cruza del todo el cuerpo de la iglesia y que se va a llamar bema, y que va a tener
para acceder a él, que generalmente incluso tenía un escalón más alto, se pasa por una especie de gran arco que hoy lo veíamos en la perspectiva de una de las iglesias, y en ese arco, que se puede considerar como un arco de triunfo y que acá en planta está marcado por esa especie de línea de puntos lila o violeta, es una especie de arco de triunfo donde está el Cristo Pantocrátor o el Cristo Creador, que va a estar dibujado en ese arco, y ahora lo vamos a ver un poco cuando veamos las cuestiones formales. Es decir, finalmente estas son las funciones más importantes que se dan en la iglesia cristiana primitiva longitudinal. Esto es un corte hipotético de una iglesia, en este caso se habla de la iglesia de San Pedro, pero es bastante común de cualquiera de las otras iglesias longitudinales paleocristianas. Y ven aquí ustedes cómo tiene un sistema de 5 naves divididas por parietales o paredes muy finas que hacen de límite entre una y otra ala, digamos, o entre una y otra nave. Y en la parte baja tenemos un sistema de columnas que también hacen de límite virtual entre una y otra. Una cuestión importante es que estas paredes, por un lado livianas en el sentido real, también se alivianaban aún más por el ingreso de luz que podemos ver, están marcadas acá con esas flechas amarillas en la parte superior de la nave central, y que están ubicadas justamente en el espacio que queda entre la cubierta de la nave lateral y la cubierta de la nave principal. En ese lugar se coloca esa suerte de claristorio primitivo por donde va a entrar la claridad de la luz, ¿no es cierto?, que le va a dar también cierta diafaneidad al espacio, junto con las columnas que también, al hacer del límite virtual, lo hacen al espacio más liviano. Por otra parte, hay unas suertes de pinturas que acompañan todo el recorrido del fiel a lo largo de esa nave principal, y que se va a pintar justamente entre las ventanas y la zona baja donde están las columnas, y que las podemos ver acá hacia la izquierda con una flecha azul, y que está marcada como la sucesión de personajes que tienen que ver con la vida de Cristo, muchas veces son los apóstoles, que van como en procesión acompañando a quien se acerca al altar caminando por la nave central, también simulando una procesión hacia la salvación, hacia el altar. Por otra parte, vemos al final esa especie de arco de triunfo señalado allí con un rectángulo rojo, y donde vemos una imagen como esta que vemos también en la parte izquierda, que es la del Cristo Creador o Cristo Pantocrátor, que normalmente por convención estaba sentado con una de las manos, la derecha normalmente como en posición bendiciente, y con la mano izquierda sosteniendo las escrituras o las sagradas escrituras. Generalmente las imágenes de esta época son imágenes hieráticas, es decir, que no tienen expresión, son muy geometrizadas, tienen un halo o una cabeza nimbada, es decir, con una especie de círculo dorado, que por convención se entiende que eso quiere decir que es una persona santa, y en el caso de Cristo está como sentado en una forma que se llama de almendra, que es esta especie que no llega a ser un círculo, sino es más bien un óvalo, y que también tiene una significación pictórica por un lado, pero también simbólica dentro del cristianismo. Los colores también son importantes, ya que tienen que ver generalmente con 3 colores, aparte del blanco, que son el azul de la santidad o del cielo, el rojo, que tiene que ver con cuestiones más terrenales, y el amarillo, que tiene que ver con lo divino, el amarillo o el dorado, como son, por ejemplo, las cabezas nimbadas. También fíjense que no hay rasgos de realidad en estas figuras. Las ropas, por ejemplo, se ven que los pliegues no tienen nada que ver con la realidad, sino son pliegues geométricos, muy delineados. Estas imágenes se podían hacer tanto en frescos con pinturas sobre las paredes, como con pequeños mosaicos vitrificados.
Acá, por ejemplo, dentro de los aspectos formales también vamos a hacer alusión al arte en general del cristianismo primitivo, que tiene preferencia por la forma plana e incorpórea, es decir, ellos niegan todo lo que tiene que ver con el cuerpo real, es decir, todo lo contrario a lo que sucedía con Roma, donde lo corpóreo y lo carnal era muy importante. En este caso se prioriza lo espiritual y en ese sentido todo lo que esté lejos de la realidad y de lo corporal tiene más que ver con lo espiritual. Hay un impulso hacia la frontalidad, por eso las imágenes casi todas son frontales, a pesar de que pueda entenderse una especie de escorzo, digamos, no hay idea de perspectiva, y hay una cierta solemnidad en las figuras y en sus expresiones. En general son universos de representaciones básicamente simbólicas que están dadas por las figuras que se representan, que en general tienen un significado más allá de la propia figura, y también los colores, que significan algo más que el propio color. Y los personajes, a raíz de todos estos recursos pictóricos, en general intentan ser idealizados, justamente. Acá, por ejemplo, vemos la imagen de dos apóstoles de la iglesia y que está realizado en pequeños cerámicos, ¿sí? Vitrificados y con color. En cuanto a los aspectos tecnológicos, en general vemos que son sistemas de parietales o muros delgados, o sea, es un sistema murario pero con muros delgados. No necesitan ser muros muy fuertes porque en realidad no existen bóvedas ni cúpulas. En realidad, en este tipo de iglesias se va de todo lo que tenga que ver con la cúpula, con los espacios abovedados, porque recuerdan a los grandes edificios romanos. Y lo que se pretende aquí es que el espacio sea mucho más diluido, menos pesante, menos magnificente, todo lo contrario de lo que eran los grandes espacios romanos abovedados. Entonces se utilizan cabriadas de madera que son livianas y que pueden ser soportadas perfectamente por el muro delgado y por un techo de tejas, ¿no? De tejas comunes de arcilla. En general los soportes en la parte baja son columnas, a veces con arcos y a veces con un sistema dintelado, y que muchas veces son reutilizados de edificios romanos viejos que han caído en desuso y que se las vuelven a utilizar en estas iglesias. Los revestimientos son básicamente todos en el interior, ya que desde el exterior prácticamente no importa el aspecto que tenga, sino lo que importa es darle a ese interior el aspecto de sacralidad, de espacio espiritualizado, y eso se logra con pinturas murales, que por supuesto son simbólicas, como hemos visto, y tienen que ver con la vida de Cristo básicamente, y también con mosaicos. Estructuralmente vemos que, como dice aquí, el muro de carga puede ser tanto estar sobre arquerías como sobre un sistema dintelado, pero siempre van a tener resistencia al pandeo del muro, porque las naves laterales le sirven como de contrafuerte, digamos, a este muro más alto que justamente son los muros que configuran la nave central. Y por otro lado, no tenemos esfuerzos importantes, ya que tenemos un sistema de cabriadas que, como ustedes saben, reparten sus esfuerzos en todo el sistema de montantes que tiene la propia cabriada. O sea que es un sistema liviano y que justamente lo que se pretende es eso, tener también un espacio desmaterializado, espiritualizado, donde ingrese la luz en determinados lugares y los reflejos que tiene la luz junto con los mosaicos vitrificados y los dorados de las pinturas, creen un halo místico y de espiritualización del espacio. Todo esto se configura bajo Constantino, porque lo que hemos visto fueron las iglesias constantinianas, tanto las de circunstancia, o sea, las circulares como las longitudinales, que fueron las que más proliferaron y las que se extendieron más en el territorio. Pero luego, efectivamente, para el 330 se da la división del imperio, es decir, que se arma el imperio en función de Constantinopla, con la fundación de Constantinopla por Constantino, y la parte fuerte del imperio va a estar justamente en Oriente.
Esta división del imperio se va a consolidar luego de Constantino, ya en el 376, por Teodosio I, quien a su vez lo reparte entre sus dos hijos, que Arcadio fue designado emperador de Oriente y Honorio de Occidente. Y con esto se consolida aún más esta separación en Oriente y Occidente. Todas las dinastías romanas que se continuaron en Occidente, que siguió existiendo, van a tener básicamente su capital en Milán y Roma y en algún momento también en Ravenna, hasta que finalmente se depone a Rómulo Augusto, que va a ser el último emperador de Occidente en el 476 después de Cristo. Este es el mapa que va a configurarse luego, ¿no es cierto?, ya adelantándonos, luego de que se funda Constantinopla, luego que se divide en el 376 efectivamente y se consolida esa división del Imperio Romano de Occidente por un lado y el Imperio Romano de Oriente por otro. El Imperio Romano de Occidente, como les decía, con Rómulo Augusto va a finalizar en el 476 después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente va a perdurar como un imperio muy importante con su centro en Constantinopla. Eso lo veremos en otra parte del programa más adelante. Y para finalizar definitivamente el Imperio Romano de Oriente en 1453 con la invasión turca. Esto va a ser ya en el siglo XV, es decir, en pleno Renacimiento. En este sentido, lo que queremos es dejar planteada, digamos, esta continuidad del Imperio Romano de Oriente en lo que se va a llamar la arquitectura bizantina, que lo vamos a ver, como les decía, más adelante. Bien, a partir, simplemente a modo indicativo, a partir de la conformación del Imperio Romano de Oriente, la arquitectura que se empieza a desarrollar allí en Oriente va a ser la arquitectura bizantina y tiene la particularidad de aunar un poco las dos tipologías que hemos visto en la arquitectura paleocristiana de Occidente, la de circunstancia y la de multitudes, en el sentido de que se va a desarrollar un tipo de planta que va a tratar de conciliar la direccionalidad longitudinal con la direccionalidad centralizada. Uno es el caso, por ejemplo, en Ravenna, que va a quedar como una ciudad importante todavía en territorio occidental, pero que va a tener influencias bizantinas y va a configurar arquitecturas bizantinas, como San Vital de Ravenna para el 1527, y que la vamos a ir desarrollando y analizando más adelante, pero donde se da esta idea de lo centralizado junto con lo longitudinal, en el sentido que hay un acceso y hay un final del recorrido. Esta unificación entre la idea centralizada y longitudinal tiene que ver con el césaropapismo, que es tratar de unificar en un espacio la autoridad del César y la autoridad del Papa en un mismo lugar sin que nadie sea más importante que el otro. En un momento en que el César o el emperador empieza a tomar una jerarquía mucho más importante que la del mero conductor civil o político, sino que se inmiscuye también en las cuestiones religiosas y de la iglesia. Lo mismo con quizás una de las iglesias más importantes del bizantino, que está en la propia Constantinopla, que es Santa Sofía, del 325, que fue reformada posteriormente, quizás con una reforma que es la que le da la configuración más importante en el 532, y que esta iglesia junto con la de San Vital de Ravenna están comandadas, digamos, por Justiniano. También aquí se ve esta interacción entre las dos tipologías anteriores, entre la idea de una direccional entre un acceso y un ábside, ¿no es cierto?, en la longitudinalidad, y por otro lado la idea de la centralidad del espacio. Por supuesto que todo esto lo vamos a analizar con mucho más detalle cuando veamos en la otra unidad la arquitectura bizantina, pero simplemente para que vean cómo aquí se empiezan a plasmar algunos de los antecedentes que hemos visto nosotros en la arquitectura paleocristiana o cristiana primitiva en Occidente. Bien, acá les dejamos la bibliografía. Por supuesto que van a tener que también realizar el ejercicio 5,
¿no es cierto?, que es el ejercicio que se corresponde con esta clase, donde deben dar cuenta simplemente de los conceptos que se han vertido en la clase. Con respecto a la bibliografía, si bien quizás no pueden obtenerla toda de internet en este momento, nosotros de todas maneras le vamos a dejar algunas páginas escaneadas de los libros más importantes como para que también puedan acceder a la bibliografía fundamental de la cátedra.